Hay muchas veces que uno dice, no, pues voy a pedir concreto simplemente y llamo a la empresa para que me lo traigan, o puedo contratar una cuadrilla de trabajadores. La cuadrilla consiste en 4 personas que trabajan en la elaboración del concreto. Entonces, mm, hay alguien que me está escribiendo. Esperen un momento, por favor. Ah, listo, Pedro David Patiño. Vale. Em, Podemos considerar que hay una cuadrilla, 4 personas que se encargan de elaborar el concreto. Entonces, el uno estará cerca de la máquina en donde aplicamos primero el agua, el cemento, la arena y el triturado. Entonces, esta es básicamente la conformación del concreto. Nosotros tenemos estos 4 elementos iniciales, que es agua, cemento, arena y triturado. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tener una porosidad diferente dentro de nuestro concreto en relación a que pueden ser estos materiales más grandes. La granulometría de estos materiales puede ser más grande o más pequeña, y además estos materiales como la arena y el triturado normalmente tienen algún tipo de impurezas. Entonces, estas impurezas también hacen parte de ese concreto. Ojalá que nunca las tengamos, sí, pero eso nunca pasa, pues estos son unos materiales que por naturaleza, digamos, son materiales que van a contener unas micro componentes que los van a hacer impuros, digámoslo así. Lo ideal es que pues estos materiales se compongan básicamente de sus minerales originales. Pero pues muchas veces encontramos algunos tipos de químicos y de elementos, sí, de arenitas o de tierra. Ojalá que estos nunca se nos contaminaran, pero pues eso es casi que imposible. Entonces, tenemos elementos activos. Los elementos activos, los que van a activar nuestra mezcla, van a ser el agua y el cemento, básicamente. Entonces, estos son elementos activos de nuestra conformación del concreto. Elementos inertes, la piedra y la arena. Y elementos perjudiciales, como lo veíamos en este momento, son los huecos o los poros que quedan, y las impurezas de nuestros materiales. Entonces, más o menos así está constituido nuestro concreto. Dentro de las configuraciones o de las proporciones en relación con la resistencia del material del concreto, tenemos, y ustedes van a encontrarse casi todo el tiempo con esta tablita, en donde nosotros tenemos unas proporciones, eh, unas proporciones iniciales, unas proporciones que van a ser esta primera casilla que ustedes miran aquí. Estas van a ser las proporciones del concreto. Entonces a ustedes les van a decir y van a mirar, por ejemplo, en los planos estructurales, ustedes van a ver cómo les dicen, yo necesito esta columna que tenga una proporción 1, 2, 3. ¿Sí? Normalmente trabajamos con 1, 2, 3, ¿sí? Con estas proporciones. Pero entonces, ¿esto qué significa? Trabajamos mucho con 1, 2, 3. A ver, sin relleno. Con 1, 2, 3 y trabajamos con 1, 2, 2. Eso, ay, ¿esto qué significa? O sea, estas son las dos proporciones que normalmente nosotros encontramos en nuestros planos estructurales. 1, 2, 3 y 1, 2, 2. Las proporciones van en relación a una unidad de cemento.
2 unidades de arena y 2 unidades de grava. O sea, estos son los numeritos que uno encuentra normalmente. Uno, el primero es la cantidad de cemento, el segundo la cantidad de arena y el tercero la cantidad de grava. Y el agua va dada en litros de acuerdo a la proporción que yo tenga. Entonces, si yo tengo una unidad de cemento, voy a tener 2 unidades de arena y voy a tener 3 unidades de grava y una proporción de agua de acuerdo a esta proporción inicial, ¿sí? Bueno, este cuadrito lo van a desarrollar, eh, yo creo que en el área de materiales. Sin embargo, pues simplemente nosotros vamos a trabajar es con qué relación, qué proporción de materiales tenemos en relación a la resistencia del concreto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 1, 2, 2, la resistencia del concreto nos va a dar 3.500 libras sobre pulgada cuadrada, que es la resistencia del concreto cuando uno le hace la prueba de resistencia a compresión de nuestro concreto. Entonces, normalmente eh, esta cantidad de entre arena y triturado es em, la que nos va a dar como esa resistencia. Vale, listo. Mm, bueno, las propiedades del concreto. Entonces, tenemos varias propiedades del concreto. Inicialmente, la manejabilidad, que es la propiedad que tiene el concreto fresco, que le permite dejarse moldear y cambiar lentamente si se desea sacar de un molde. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos el vaciado de un concreto fresco y sobre una estructura o sobre un molde que normalmente previamente se lo ha construido con madera. Normalmente la madera que se utiliza es una madera mmm, sin, eh, sin mayor, sin mayor definición, sí, es una madera con tablas que normalmente pues no están muy cepilladas, sino que es como muy bruto el producto, sí, la madera. Entonces, con el fin de después poder desmoldar, sacamos el molde y simplemente queda ya la figura del concreto elaborada. Los factores que influyen pues, en la trabajabilidad del concreto son el contenido de agua, cuando se hace el secado, cuando se hace el curado pues, del concreto, la fluidez con que esté elaborada la pasta del concreto, el contenido de aire, la buena gradación de los agregados y algunas condiciones del clima y de la temperatura que son propias del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo construir aquí en Pasto con un clima frío que construir en Tumaco con una temperatura mucho más alta. Entonces, las condiciones, por ejemplo, de curado aquí son mucho más sencillas. Las condiciones de curado en Tumaco, por ejemplo, tendrán que ser mayores, tendrán que recibir el concreto una mayor cantidad de agua para que el curado de sus estructuras quede bien. Mm, algunas condiciones también de producción y colocación del concreto en relación a que, por ejemplo, nosotros tenemos que colocar el concreto los encofrados o en los moldes y evitar que se nos hagan unas hormigoneras que se llaman. Y en este sentido tenemos que vibrar el concreto. O sea, ustedes han visto unos maestros que tienen como una especie de taladros o una especie de mangueras y esas mangueras producen una vibración.
lo cual hace que el concreto llegue hasta lo más bajo, digamos, de estos moldes y quede completamente, que permita que en concreto llegue a todas las partes de estos moldes. También el bajo contenido de arena en proporción del contenido del agregado grueso. O sea, nosotros tenemos que considerar también esta situación, ya que la granulometría de nuestro concreto debe ser adecuada en relación a que no puede ser tan líquido ni puede ser tampoco tan grueso, porque pues no tiene las consideraciones de resistencia que nosotros quisiéramos manejar para nuestras estructuras. Entonces, por ejemplo, nosotros para estos concretos normalmente se hacen unas pruebas de ensayo, las cuales consisten dentro de la obra, por ejemplo, hay una prueba que se hace con un cilindro de forma cónica en relación a que uno vacía allí un poquito del contenido de concreto y posteriormente se desmolda inmediatamente y se mide la altura de ese concreto que ha quedado después de desmoldarlo. Entonces, dependiendo de esa altura, uno dice, bueno, el concreto está en buena forma o todavía le hace falta consistencia en algún tipo de agregado. Bueno, otra propiedad del concreto, la resistencia. Entonces ya tenemos manejabilidad y vamos con resistencia. Entonces, en cuanto a la calidad y cantidad de los elementos, mencionaremos pues el contenido de cemento, que es necesario también identificar las características del cemento empleado en la mezcla. Este cemento, pues también ustedes van a mirar que hay un cemento normal, que viene un cemento normal, pero a su vez este también tiene una numeración especial y esta numeración especial va del cemento normal hasta el cemento con una alta resistencia. Entonces, en la bolsa del cemento, ustedes van a encontrar qué tipo de cemento es. Normalmente nosotros utilizamos el cemento normal tipo 1, pero hay tipo 2, tipo 3, hasta tipo 5. Entonces, es muy escaso, nosotros no lo vemos porque básicamente los de alta resistencia, estos cementos de alta resistencia, se manejan con concretos premezclados. Y entonces uno en este caso lo que hace es solicitarlos a la empresa para que le envíen el camión, o sea, esos trompos premezclados, y ese ya es el cemento con cemento tipo 5 puede ser, que es con contenido de cemento un poco más fuerte. La relación del agua-cemento está determinada esta determina pues la resistencia de acuerdo al tipo de agregado utilizado y al tipo de cemento utilizado. También la influencia de los agregados en relación al tamaño de los agregados, pueden ser unos agregados gruesos o unos agregados finos, esto también lo determinará la formulación estructural de su proyecto. La granulometría, la forma y la textura de los agregados especialmente también inciden en la resistencia a la flexión y la resistencia a la rigidez de las partículas del agregado. Otra propiedad del concreto, la impermeabilidad y la durabilidad. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, tenemos una terraza y entonces esta terraza está hecha en concreto y el concreto tiene esa capacidad de ser impermeable y esta capacidad puede mejorarse reduciendo la cantidad de agua. Cuando se elabora el concreto, se reduce la cantidad de agua en la mezcla y la impermeabilidad aumenta. Eh,
Pues algunas ventajas que se obtienen al reducir el contenido de agua en la mezcla es que, bueno, nosotros incrementamos la resistencia a la compresión y a la fricción. Eh, También tiene una mejor permeabilidad, y se logra una mejor unión entre sus capas sucesivas, entre el concreto, entre concretos y el concreto, pues el concreto y el esfuerzo. Entonces se logra una mejor unión entre los elementos. Y también se reducen las tendencias del agrietamiento por contracción. Pero obviamente, o sea, estas reducciones de agua no pueden ser mayores, o sea, deben ser proporcionales al, al- a la cantidad de arena y de cemento que yo aplique. La durabilidad. La durabilidad también es otra propiedad del concreto que se puede definir como la habilidad a la acción del ambiente, al ataque químico y a la abrasión, manteniendo sus propiedades iniciales, sus propiedades de ingeniería inicial. Entonces, tenemos ya de propiedades manejabilidad, tenemos resistencia, tenemos impermeabilidad y tenemos durabilidad. O sea, estas son básicamente las cuatro propiedades que tenemos del concreto. Entonces, volviendo un poquito, los componentes del concreto. Ojalá que en nuestra obra siempre tengamos agua limpia. O sea, esta es una condición muy importante si vamos a elaborar concreto, que el agua sea limpia y que no sea agua salada. O sea, el agua debe ser agua normal, con un pH normal. El agua salada no funciona para nuestros concretos, entonces esta agua debe ser muy limpia. Los agregados también, la arena como las gravas, ojalá estén limpias de impurezas para que así la resistencia de nuestro concreto sea mejor. El cemento, pues hay muchas marcas, pero como les decía, aquí lo podemos ver el tipo uno, o sea, por ejemplo, dice andino tipo uno, aquí también dice tipo uno. Estos son tipos de cemento que nosotros encontramos en el mercado y en esta parte ustedes van a encontrar el tipo de cemento que nosotros vamos a utilizar, el que ustedes necesiten para su obra. Y tenemos unos aditivos. Entonces, en relación a los aditivos, en este momento nosotros en las obras ustedes van a encontrar una cantidad de aditivos que les van a permitir mejorar algunas consideraciones de sus concretos. Entonces, ustedes normalmente aquí pueden ver también la marca de Sika. Estos aditivos normalmente uno los conoce por esa marca. Sin embargo, no es la única, ¿sí? Ahorita miramos un poquito sobre los aditivos. Entonces, el estado, nosotros vamos a encontrar el estado del concreto fresco, o sea, hasta el momento hemos hablado simplemente del concreto fresco. Aquí ya podemos mirar cómo le han dado un afinamiento al concreto y está en un proceso de fraguado. En este proceso de fraguado nosotros necesitamos aplicarle a la superficie agua, o sea, después de haberlo elaborado, de haberlo afinado, se deja secar un poco y al siguiente día se tiene que aplicar agua con el fin de que las partículas del concreto mejoren. Y aquí ya vemos cómo el concreto está totalmente endurecido. O sea, ya está elaborado el tema en concreto. Tenemos varios tipos de concreto. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos, concreto premezclado, es cuando el concreto se realiza en una planta premezcladora.
y se transporta por medio de estos carros o trompos y se suministra a la obra por medio de estos camiones. Y estos camiones tienen unas máquinas especiales para, por ejemplo, si es necesario bombear el concreto, es decir, llevarlo desde el tanque, desde este trompo hasta un sitio, entonces ellos elaboran un camino con una tubería especial y lo bombean con un motor especial. Y de esta manera se puede llegar a- a llenar estos moldes. Tenemos también el concreto armado, o sea, no solamente es la unión de cemento, arena, triturado, agregados y muy posiblemente estos aditivos, sino que también tenemos el concreto armado. Ya el concreto, cuando decimos concreto armado, es porque ya el hormigón o el concreto, o sea, se puede denominar de las dos formas dependiendo del sitio donde nos encontremos. Normalmente, por ejemplo, México maneja hormigón, nosotros en Colombia manejamos el nombre de concreto. Se utiliza el hormigón reforzado, el concreto reforzado, con barras o mallas de acero llamadas armaduras. Sí, ustedes van a encontrar este tipo de armaduras en los planos estructurales de sus construcciones. Mm, este concreto armado también es posible mejorarlo con algunas fibras plásticas o fibras de vidrio o fibras de acero o combinaciones de las barras de acero con fibras, dependiendo de los requerimientos del elemento que vayamos a elaborar. Pues el concreto armado se utiliza básicamente en edificios de todo tipo, caminos, puentes, presas, túneles, obras industriales, y la utilización de fibras es muy común en la aplicación del hormigón proyectado o sí, proyectado o digamos lo lanzan. Aquí dice, es una forma de decir que es un hormigón lanzado, especialmente para túneles u obras y obras civiles en general. Em, yo les voy a pasar una forma, un video en donde está básicamente cómo se proyecta el concreto para túneles. Entonces, lo lanzan el concreto para las paredes de los túneles para crear estas áreas. Mm, bueno, hay otros tipos de concretos, por ejemplo, los autocompactables y los concretos de baja contracción. Los autocompactables son los que se diseñan para que se coloquen sin necesidad de vibradores en cualquier tipo de encofrado. Este concreto puede ser, este es muy líquido, este es el autocompactable, es un concreto bastante líquido que se utiliza con mucho aditivo con el fin de lograr que el concreto llegue específicamente hasta unos puntos especiales, hasta unos puntos muy pequeñitos de alcance, pues, de la mano normal. Otros concretos, por ejemplo, de baja contracción, que mantienen la estabilidad volumétrica sin deformaciones. Em, pues este puede ser usado, por ejemplo, para pavimentos. El de baja contracción se utiliza básicamente para vías, para elementos expuestos y para algunos elementos estructurales muy importantes, ¿no? Expuestos básicamente al medio ambiente eh, y que no necesitan pues mayor resistencia, digámoslo así.
sino que se endurecen y forman este tipo de losas, básicamente sobre estructuras muy planas. Bueno, hay otros concretos especiales. Ustedes habrán escuchado tal vez el concreto arquitectónico, que es decorativo, que básicamente, por ejemplo, uno hace una pared y la deja expuesta, la deja a la vista. Mm, por ejemplo, en el caso de este puente, estos elementos que nosotros miramos aquí son elementos que se han elaborado con unas formaletas especiales o que han sido preelaborados antes de instalarlos y que también pueden ser concretos arquitectónicos, se los considera como concretos arquitectónicos. También otros concretos hay que son resistentes a los químicos. Entonces ustedes, por ejemplo, tendrán la oportunidad de pronto de trabajar para algún tipo de empresa en la que requiera alguna elaboración de lugares expuestos, por ejemplo, al agua, unos lugares expuestos a elementos, por ejemplo, la leche, ¿sí? Algunos ácidos, también, por ejemplo, la parte de estructuras de algunas obras en donde hay gas, ¿sí? Entonces, estos concretos van a tener que tener unas consideraciones químicas especiales, básicamente dadas también por estos aditivos, ¿sí? Mm, bueno, hay otros concretos, por ejemplo, de baja permeabilidad. Entonces, em, estos básicamente se trabajan para muros de concreto y para cimentaciones, ayudando a mitigar los ataques por agentes químicos para el concreto. Ay, parece que me voy a quedar. Bueno, si dado el caso se me corta, nos volvemos a reunir. Bueno. Mm, bueno, concretos de alta resistencia tienen un módulo de elasticidad más alto y se elaboran pues con un alto nivel de resistencia a la compresión y básicamente son para la elaboración de estos elementos estructurales muy, muy altos. Aditivos para el concreto. Los aditivos son productos que se adicionan en una proporción no superior al 5% del peso del cemento. Entonces, estos tienen como objetivo modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco o en estado endurecido. ¿Para qué se usan los aditivos? O sea, aquí vamos a ver para qué se usan en en estado fresco del concreto, o sea que la mezcla todavía se la vea moldeable, y aditivos de concreto en estado endurecido. Entonces, estas dos formas, yo puedo agregar aditivos en las dos formas de mi concreto. Entonces, puedo usar aditivos en concreto fresco para disminuir el contenido de agua sin modificar su trabajabilidad, para reducir la segregación de mi material, para prevenir el asentamiento de la mezcla, para reducir la velocidad de pérdida de asentamiento, para facilitar el bombeo. O sea, yo puedo utilizar este tipo de aditivos para facilitar el bombeo de mi concreto, para incrementar la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua. Esto, pues, o sea, este es la utilización de los aditivos. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué quiero buscar eh, en mi concreto? Entonces, si yo quiero buscar algo de este tipo de condiciones, entonces tengo que aplicarlas en el concreto fresco. Pero yo puedo también aplicársela el uso de aditivos
para el concreto cuando éste ya esté endurecido. Entonces, por ejemplo, para disminuir el calor de hidratación, cuando se hace el concreto, se elabora, pues tiene un grado de calor. Ustedes van a mirar y si tienen la oportunidad, por ejemplo, ya que salgamos de este tema de la cuarentena, ojalá podamos mirar cómo cuando uno aplica inicialmente el concreto, este tiene un calor, o sea, uno pasa un poquito la mano por encima de los objetos que se van a elaborar y tienen un calor. Y este calor uno normalmente deja que pase un poco y después tiene que hidratar el concreto para que tenga una mejor resistencia. Bueno, desarrollo inicial de la resistencia, o sea, yo uso aditivos para desarrollar al inicio de mi configuración, de mi concreto, eh, uso estos aditivos para aumentar la resistencia de mi concreto. Incremento la resistencia mecánica del concreto. O sea, si quiero hacerlo más duro, entonces uso aditivos de concreto, le aplico estos aditivos al elemento ya elaborado, ya endurecido, me va a dar mayor dureza. Incrementar la durabilidad, o sea, dureza, durabilidad, mejora la resistencia al impacto y a la abrasión y mejorar la adherencia del concreto al acero de refuerzo. Profe, Entonces, ¿la sí, temperatura ambiente afecta mucho? sí, claro. Sí, la temperatura del ambiente afecta al concreto. O sea, si por ejemplo, y sobre todo para el área, el proceso de fraguado, ¿sí? Para el curado ya de mi concreto, no va a ser lo mismo que el concreto frague a una temperatura de un clima frío que a una de un clima caliente. Entonces, los procesos de fraguado del concreto van a ser muy diferentes. Y en ese caso, por ejemplo, como les decía, el ejemplo anterior, no es lo mismo construir aquí en Pasto que construir en Tumaco por el clima, básicamente. Teniendo los mismos materiales y aquí y allá, el concreto va a necesitar mayor cantidad de agua en Tumaco, en el tiempo de fraguado. O sea, después de que yo aplique el concreto, allá vamos a tener la necesidad de mayor agua, porque la evaporación del agua del concreto va a ser mayor por el clima. Entonces allá vamos a tener que aplicarle un poco más de agua. Bueno, mm, tipos de aditivo. Entonces, por ejemplo, los tipos de aditivo tenemos los reductores de agua, que son fluidificantes. Estos, cuando no, o sea, estos tipos de aditivos son muy específicos, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con la aplicación de este tipo de aditivos. Porque los aditivos sí están relacionados directamente con la calidad de nuestro concreto. Entonces, puede ser que, o sea, estos se deben dosificar con mucho cuidado, porque si no perdemos resistencia, perdemos durabilidad. Entonces, normalmente, por ejemplo, uno les dice a la empresa, yo quiero un concreto con, con un acelerante, ¿sí? Pero entonces ellos saben exactamente qué cantidad yo le aplico. O si yo voy a aplicar un acelerante de fraguado, yo tengo que aplicarlo estrictamente en la proporción que me indica en la etiqueta de mi aditivo. Estos tienen unas condiciones específicas muy especiales. Entonces, tenemos reductores al agua para disminuir el contenido de agua para una trabajabilidad específica.
para un mismo contenido de agua sin producir la segregación de mis materiales. Entonces, como les decía, reduzco el agua, pero entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con mis agregados? Entonces, este fluidificante me ayuda a que si yo le quito agua, no se me segreguen los materiales. Los superfluidificantes o superplastificantes que cumplen básicamente la misma función, pero estos ayudan a, a tener una plasticidad mayor, ¿sí? A la vez que como que licúan la mezcla, también la hacen más plástica, ¿sí? Entonces se la puede moldear con mucha más facilidad. Los acelerantes del fraguado, por ejemplo, normalmente un concreto normal, sin este tipo de aditivo, una losa, por ejemplo, está fraguando en 28 días. Pero entonces, si yo le aplico un acelerante de fraguado, yo puedo, y tengo que quitarle la formaleta a los 28 días. Y entonces, si yo tengo un acelerante de fraguado, puedo quitar la formaleta de mi losa mucho tiempo antes, dígase usted, a los 15 días, yo ya puedo retirar la formaleta de mi losa. Los retardadores de fraguado. Estos retardadores de fraguado, por ejemplo, aquí se aplican en climas cálidos, estos retardadores de fraguado, con el fin de que la cantidad de agua quede en mi concreto y le dé la durabilidad que yo necesito y la resistencia que yo necesito de mis obras. Los aceleradores del endurecimiento para aumentar la resistencia inicial de los hormigones, los hidrófugos también que disminuyen la capacidad de absorción capilar o la cantidad de agua que pasa a través de un hormigón. Y otros, como por ejemplo hay unos aditivos que son capaces de incluir aire, incluir gas, generan también espuma, hay unos que generan espuma, pues, o sea, todo dependerá de lo que yo necesite de mi concreto, ¿sí? Eh, Hay unos que, por el contrario, son desaireantes o antiespumantes, otros son generadores de expansión, otros son aditivos para bombeo, otros son colorantes. Hay muchos concretos que, por ejemplo, nosotros hay veces que queremos darle una expresión de acabado en concreto. Entonces, se puede trabajar, por ejemplo, con un cemento, eso es especial, ¿no? Esta es una mezcla especial la que les voy a explicar. Por ejemplo, uno pide un cemento blanco, ¿sí? Un cemento blanco, le aplica un colorante y el cemento queda expuesto. Entonces, digamos, este tipo de estructuras no son normales, no son comunes, sino que son dependiendo de un proyecto, ¿sí? Dependiendo si ustedes, por ejemplo, quisieran trabajar con este tipo de cementos o de este tipo de concretos, también pueden hacerlo. Pero entonces toca mirar muy bien, son las proporciones de ese cemento en relación al agua y a los agregados y a los colorantes que yo le aplico. Hay otros que son inhibidores de corrosión y que, bueno, nos permiten tener una mayor duración en el tiempo, porque normalmente si trabajamos con concreto armado, nosotros estamos trabajando con dos componentes que son el concreto y son los aceros. Y estos aceros muchas veces reaccionan con las sales del concreto y forman esto que nosotros denominamos corrosión. Y este sí es un problema bastante grande en la construcción, porque el acero puede llegar a corroerse internamente y producir unas deformaciones
bastante grandes en nuestra construcción. Entonces, estos inhibidores de corrosión también se utilizan mucho, por ejemplo, en las costas, en donde los materiales por naturaleza tienen sales. Entonces, estas sales hacen que nuestros elementos de metal, en este caso de acero, se corroan. Entonces, estos son muy utilizados en este tipo de sitios. Mm, bueno, aquí hablamos un poquito sobre el control del uso de aditivos para evitar que el concreto se nos dañe. Entonces, aquí está lo que yo les decía en miligramos. O sea, esta dosificación debe ser muy cuidadosa de acuerdo al peso del concreto. Y se recomienda, como les decía, que esta adición se realice en planta y no en obra. O sea, Y ahora, vale, parece que voy a quedar sin conexión. No me, deme, a ver, no me está diciendo cuánto tiempo tengo. Bueno, ustedes están viendo la pantalla del PowerPoint, no, profe. ¿no? Salió, pucha, se me sacó. Espérenme un momentico, aquí. Ya terminamos, o sea, me faltan muy poquitas diapositivas y terminamos. Bueno, aquí ya miran el PowerPoint. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, el control de uso de aditivos debe ser básicamente dosificado. No puede existir una sobredosificación, pues porque ya lo que decíamos, se nos daña la consistencia de nuestro concreto. Y esto no nos va a ayudar, sino que nos va a causar pues molestias o dificultades en nuestro concreto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del curado del concreto, muy por encimita. Consiste en el mantenimiento de humedad y de temperatura de nuestro concreto que hemos aplicado. Entonces aquí miramos cómo los trabajadores aplicaron sobre una superficie plana una cantidad de concreto y la está analizando. Sí, en este momento le están aplicando con un codal un alistamiento, que quede la superficie lisa. Entonces, yo lo aliso y veo que el concreto está en unas condiciones satisfactorias en cuanto a humedad y a temperatura y le doy un periodo pequeño de fraguado, digamos, dentro de su configuración. Luego de eso, necesito, necesito que este concreto, necesito humidificarlo, o sea, necesito aplicarle agua. Y esto con el propósito de desarrollar las propiedades de resistencia que yo necesito. Entonces, básicamente es el curado del concreto. Bueno, tengo entonces aquí, por ejemplo, los tipos de hormigón, el hormigón ordinario, el hormigón en masa, hormigón armado, hormigón pretensado y hormigón posttensado. O sea, aquí tengo el resumen de cómo pueden ser los tipos de hormigón que se presentan en las diferentes construcciones. Entonces, el hormigón ordinario, pues, está denominado simplemente por la mezcla del cemento, agua, áridos y grava, arena, sin refuerzo. O sea, este es el hormigón ordinario que yo utilizo. Hormigón en masa ya tiene en el interior algún tipo de armadura de acero. Solo es apto para resistir esfuerzos de compresión. Y aquí ya viene el hormigón armado, que en su interior tiene armaduras de acero debidamente calculadas y situadas. Este hormigón es apto para resistir los esfuerzos de compresión y de tracción. Los esfuerzos de tracción los resisten las armaduras
y de acero, y el hormigón es a la compresión. Entonces aquí tenemos una imagen que nos define un poco este tema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fuerza, un esfuerzo superior aquí a compresión, inicialmente mi imagen, lo que está en gris, es el concreto. Entonces, este elemento va a resistir esa compresión. Pero ¿qué pasa? Solito el concreto no me aguanta. Entonces, ¿yo qué tengo que ponerle? Tengo que ponerle estas barras de acero que me permiten, primero, ayudarme a la compresión que me está aplicando y a la tensión que también yo tengo en estas armaduras. Entonces, ¿esto qué evitará? Que mi elemento estructural no se quiebre, por ejemplo, que no haya fractura de nuestro elemento, que no haya fracturas por este lado, por ejemplo, que no haya fracturas aquí, que no haya fracturas y que las deformaciones a flexión, que nosotros ya habíamos visto, que eran esas deformaciones que nos causaba la compresión, ¿sí? O sea, si yo hago una compresión aquí, este elemento muy posiblemente se me va a flectar en el punto de la compresión, se me va a hacer, se me va a deformar. Entonces, esto me va a ayudar, estos elementos estructurales me van a ayudar a que eso no me pase con mi concreto solo, sino que entre los dos van a ayudar a la compresión y a la tensión, evitando la cizalladura o la cortadura de mis elementos que se fracturen y evitando también que se flecten, que no exista la flexión y que permanezcan como la condición que nosotros inicialmente veíamos en las estructuras, que permanezcan con su estructura inicial. Entonces, aquí tenemos una vista, y la voy a ampliar un poquito, en donde están haciendo un vaciado por medio de esta tubería que yo les decía, muy posiblemente al final de esta tubería esté el trompo, ¿sí? Ellos arman esta tubería y aquí están bombeando a esta losa que yo he armado anteriormente, se ha armado esta losa para bombear el concreto. Entonces aquí la bombean y luego de eso la vibran para que no me quede huecos, ¿sí? Que se llaman hormigoneras, dentro de mis losas. Entonces vacían el concreto y esto me queda como una losa completa. Pero miren que también aquí están armadas las columnas, ¿sí? Están armados ya los castillos que se llaman de las columnas. Entonces estas se arman y se anclan también a una parrilla de la losa, se anclan los elementos de las columnas. Entonces, en este momento ellos parece que van a vaciar la losa y posteriormente se armará los moldes para estas estructuras de las columnas. Bueno, vamos a hablar un poquito de las varillas. Las varillas que nosotros tenemos pues normalmente en el mercado, a nosotros nos van a decir, yo tengo una varilla pues existen número 2, número 2.5, número 3, número 4, 5, 6, hasta el 12. ¿Y esto qué significa? Entonces, esto significa em, la unidad de medida de cada varilla. Y esto está relacionado con 1/8 de pulgada. O sea, por ejemplo, yo tengo la varilla número 2. Entonces, la varilla número 2 va a estar determinada por, por 2/8 de pulgada. O sea,
Este es el tamaño, digamos, de la dimensión de mi varilla, ¿sí? Y si nosotros la conseguimos, básicamente la conseguimos y la conocemos para solicitarla, por ejemplo, en un almacén, nosotros la pedimos es por el diámetro nominal en pulgadas. Entonces, nosotros normalmente no decimos que queremos tantas varillas número 2, sino que decimos, yo quiero tantas varillas de 1/4, de 3/8, de media, ¿sí? O sea, el diámetro nominal en pulgadas, nosotros es como lo solicitamos en la ferretería. Pero no todos los diámetros de varilla son Profe, comerciales, ¿sí? disculpe que para interrumpirla. Lo que pasa es que ya tenemos clase de historia y Ah, ya son las 8:47. Listo. Bueno, me demoro 2 segunditos, ya me faltan muy poquito, ya no los demoro. Profe, Señor, pero si nos pareciera que la próxima clase iniciará normalmente como a las 7 de la mañana para no tener estos inconvenientes. vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Pónganse de acuerdo con la representante y miremos si les conviene a las 7 de la mañana o si ustedes quieren otro horario, miramos a ver cómo nos ajustamos. ¿Vale? No, profe, a las Porque 7 está bien, a las 7 está sí, a bien. las 7 está bien. Ustedes me dicen, o sea, yo Sí. no tengo problema. sí, Sí, profe, a ¿Sí? las ¿A las 7 es 7? mejor. Es que Sí, los profe, a las lunes y 7 está bien. jueves tenemos clase todo el día. Ah, El listo. miércoles hasta la mitad, entonces, pues el miércoles en la tarde lo usamos para adelantar. Ah, listo, perfecto. No, entonces hagámoslo así, a las 7 de la mañana, entonces, para las sesiones. Termino con dos consideraciones aquí y ya se van, ¿vale? Bueno, lo único que les tengo por decir. Las varillas de 1/4, ustedes las van a encontrar como alambrones. ¿Y qué significa esto? Normalmente las varillas son corrugadas, todas son corrugadas y tienen más o menos este dibujo, ¿sí? De sus varillas. Pero estas de 1/4 no van a tener este tipo de corrugación, sino que van a ser lisas, absolutamente lisas. Nosotros necesitamos que nuestro concreto armado tenga este tipo de configuración, pero también estos elementos van a servir para nuestros flejes. Entonces, les voy a presentar aquí, son 3 diapositivas de planos estructurales, ustedes los van a ver en su presentación. Entonces, aquí en los planos estructurales está cómo a ustedes les van a mostrar qué tipo de estructura va a tener su casa. ¿Sí? Esos son ejemplos simplemente. Y en la última diapositiva es el taller para la semana 13. Entonces, por favor, este lo voy a subir al Classroom. Por favor, me lo responden al Classroom también. Y para la próxima clase vamos a dejar es una lectura. Entonces, pues hasta aquí llegamos, chicos. Entonces, en la próxima sesión a las 7 de la mañana nos encontramos. Bueno. Profe, ¿puede subir las diapositivas también? Claro, claro, estas son diapositivas de apoyo, claro que sí. Y les subo también un video. Bueno, Gracias, profe. listo, chicos. Gracias, Entonces, Profe. profe. Gracias, un profe. muy buen día. Que estén muy bien. Señor, Profe, con Ricardo Bastidas, ahorita me puede atender al WhatsApp. listo, perfecto. No hay Vale, gracias, problema. profe. Listo, Vale. vale. Señor, ¿Me puede anotar en la asistencia que yo llegué un poquito tarde? vale, perfecto. ¿Su nombre? Mario Quiteques, profe. Vale. Perfecto, listo. ¿Alguien más que llegó y Gracias, lo profe. acepté? Yo, profe, No. Patiño. ¿Su nombre cuál es? Perdón. Pedro David Patiño, profe. Listo, Pedro David. Ujú. Gracias. Bueno, que tengan un buen día, chicos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, que tengan buen día.